Bueno, en este video vamos a ver los cambios que se había dicho de la que vamos a llamar la evolución biológica, ¿sí? Y vamos a empezar con el cambio que de repente es el que ha llevado más tiempo en su proceso, ¿sí? Es el cambio de heterótrofos a autótrofos. Es decir, de los que no pueden sintetizar sus propias moléculas hacia los que pueden elaborar esas moléculas, ¿sí? Pero para entender esto tenemos que primero tener un concepto de lo que es la proliferación de los seres vivos, ¿sí? Es decir, la multiplicación de los seres vivos. Ustedes muchas veces van a ver esta curva muy conocida que se llama la curva de crecimiento de una población, ¿ya? Hay una primera etapa, este es el número de la población y esto obviamente es el tiempo, ¿ya? En toda población hay siempre un breve periodo, puede durar más o menos, que se llama de adaptación, ¿ya? Un periodo de crecimiento exponencial, donde la población, vamos a arreglar un poquito, ahí, ya está mejor ahí, un tiempo de equilibrio, y si las condiciones no son buenas, pues habrá un periodo de muerte, ¿ya? Entonces, adaptación, crecimiento exponencial, equilibrio y muerte. Por ejemplo, caso de las bacterias, ¿sí? Organismos unicelulares, pequeños, etcétera, etcétera. Esto lo van a hacer en el laboratorio en algún momento, van a tener preparado un medio de cultivo, ¿sí? Es una sopita orgánica, ¿no? Rica en nutrientes. Van ustedes, con todos los cuidados que se deban, inocular una primera bacteria o un pequeño número de bacterias, ¿ya? Y en unas horas, en las condiciones de temperatura adecuadas, ¿sí? Van a ver que este medio se empieza a enturbiar, ¿no? Y hay una gran cantidad de bacterias al otro día, ¿ya? Así que ha pasado, esa bacteria o esas pocas bacterias que han entrado, ¿sí? Primero se han adaptado al medio, ¿sí? Siempre aquí se habla de que tampoco se puede poner una, porque se muere de soledad, de amartelo, de algo se morirá, pero hay un número mínimo que uno debe inocular a un medio, por eso se llama inóculo. La cantidad mínima de microorganismos que debe uno con el que debe iniciar un cultivo, o también se llama inóculo a la cantidad mínima de microorganismos que inician una infección, ¿ya? Por ejemplo, una salmonelosis se requieren unas 10.000 bacterias para iniciar una infección. Para el cólera 10, por eso es que es tan peligroso el cólera, ¿no? Porque muy pocas bacterias pueden iniciar una infección. Bueno, igual en organismos más grandes, ¿no? Si yo voy a criar ratones, pues pongo mi parejita de ratones, hay un previo tiempo de adaptación, la hembra tiene que copular, etcétera, etcétera, y después empieza el crecimiento exponencial, ¿sí? Aquí se maneja una ecuación que la van a ver también, ahora se las pongo solamente como ilustración, ¿sí? El número final va a ser igual a 2 a la n, ¿no? Donde n es el número de generaciones que han sucedido, ¿ya? ¿Por qué? Porque se supone que una bacteria es 1, 2, 4, 8, 16, 32, ¿no? Por eso se llama crecimiento exponencial. Entonces uno tranquilamente o fácilmente, conociendo el número de generaciones, puede saber el número final de la población.
Por si acaso, los virus, que estamos con el tema del virus, no cumplen esta ecuación, ¿no? Es decir, el crecimiento de los virus no es exponencial, es explosivo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Una bacteria da origen a 2 bacterias, esas 2 dan a 4, 4 a 8, ya son 4 generaciones, ¿no? ¿Sí? En cambio, en los virus no, un virus puede de golpe infectar una célula y de esa célula sacar 1000 copias. Entonces, ya no es 2, 4, es 1, 1000, 1.000.000, 1000 millones. O sea, en 4 generaciones tengo lo que a las bacterias les puede tomar 24 horas llegar a una población de organismos superiores miles de años. Ese es el problema muy grande con las infecciones virales. Bueno, volvemos. Ahora sí me voy a tomar un poco más de tiempo porque esto no lo hemos visto, o si lo hemos visto de repente un poquito ya acelerados, ¿no? Porque era el día previo a que se cierre la facultad, ¿no? Estábamos hablando de este tema. De repente me estaba apurando un poquito para querer llegar al examen parcial. Pero ahora tenemos harto tiempo, ¿sí? Entonces podemos hablar de diferentes cosas, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es lo que sucede en una población, ¿no? Cuando una población entra y encuentra las buenas condiciones de crecimiento, pues se multiplica hasta llegar a un equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Que ya el número de muertos va a ser más o menos igual que el número de nuevos en la población, ¿no? Y si las condiciones no se mantienen buenas, pues empezará a morir la población, ¿ya? Yo siempre digo, el único que escapa a esta curva normal es el humano, ¿no? Los humanos, ¿sí? ¿Cuáles son en qué condiciones hay mayor índice de natalidad? En países pobres, ¿no? ¿En qué condiciones hay mayor índice de natalidad? Cuando hay guerra. O sea, realmente el ser humano, a pesar de que se dice tan inteligente, ¿no?, a veces rompe todas las normas, los principios de la biología, ¿sí? Si en una jaula de ratones ya la comida no es suficiente o el espacio no es suficiente, los ratones van a dejar de reproducirse, ¿sí? Entonces, o las bacterias, cuando ya las bacterias empiezan a tocarse unas con otras, dejan de reproducirse, alcanzan una población límite, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver con esto? Decíamos, aquí está nuestra sopa. Y aquí ha aparecido nuestro primer ser vivo, ¿no? Ahí. Luego de casi 1000 millones de años de evolución química, de evolución prebiológica, ¿sí?, ha dado el salto a ser un ser vivo. Creo que les comenté en clases que hasta que realmente no se demuestre en el laboratorio o de alguna otra manera, no sé, que ese sistema altamente organizado es capaz de empezar a reproducirse, no vamos a tener certeza de que realmente el ser vivo aparece fruto de esta evolución. Estamos relativamente cerca, les decía, hoy en día se tiene la tecnología como para poder fabricar o sintetizar proteínas, cadenas de DNA, de RNA obviamente, hacer azúcares, hacer grasas, etcétera, etcétera. Lo que falta es armar una célula básica, primaria, ¿no?, y ver si este armado se transforma en un ser vivo. Eso sí, ahí ya no va a haber dónde refutar la teoría del origen de la vida. Pero mientras tanto asumimos que ese probionte se convierte en el primer ser vivo.
Entonces este primer ser vivo, ¿no? Parece una sopa orgánica, ¿sí? ¿Y qué es lo que primero, como todas las condiciones son muy buenas, lo primero que hace es empezar a reproducirse, ¿sí? ¿Ya? Y obviamente al reproducirse, ¿qué va a pasar? La calidad de esta sopa orgánica va a bajar, ¿no? Los nutrientes se van a ir acabando, etcétera, etcétera, ¿no? Y se entraría a la etapa de muerte. Con 1.000 millones de años para llegar nuevamente a cero, ¿no? Algo ha ocurrido. ¿Y qué es ese algo? Ese algo es un fenómeno muy importante en los seres vivos. Y hoy que está hablándose del coronavirus, que el mutado, que no mutado, que los chinos, que no los chinos, mutación, ¿sí? Mutación entendemos como el cambio genético, o un cambio en el material genético, en un individuo de la población, ¿sí? Es decir, cambio genético en un individuo de toda la población. Ese es el mutante, el raro, el diferente. ¿No? ¿Sí? Es decir, aquí todos del Bolívar y aparece uno del Wilster, ¿no? Rojo. ¿Sí? El mutante. Claro, aquí también hay que tener un concepto muy claro, ¿no? En los seres vivos usualmente la mutación es perjudicial, es decir, a nadie le gusta ser el mutante, ¿no? Diferente, ¿ya? Es decir, normalmente el ser vivo está funcionando bien y una mutación puede alterar y provocar digamos, un defecto, ¿no? O llevar a la muerte, ¿ya? Pero muy ocasionalmente, esa mutación puede ser una ventaja, ¿ya? Es así que los seres vivos también han ido evolucionando, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? A ver, acuérdense de las jirafas, ¿no? Las jirafas, se decía que de tanto estirar el cuello para comer arriba les fue creciendo el cuello. ¿Eso es cierto? No, no es. Es decir, incluso en humanos ¿no? Hay unas tribus en África donde las mujeres recién nacidas les van colocando unos aros de metal de tal forma que cuando llegan a la adolescencia o madurez los cuellos son largos, ¿no? Son largos. ¿Ya? Tanto así que si les sacan los aros tienen problemas de mantener erguida la cabeza, ¿no? Pero nuestras mujeres tienen sus guaguitas. Igual las guaguitas nacen con el cuello corto, ¿no? O sea, no es cierto que las jirafas, ¿sí?, tienen el cuello largo porque la mamá estiraba el cuello, ¿no? Es igual que los que se hacen base, ¿no? Pretenden que sus hijos nazcan crespitos, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? Lo que pasa es que en tanto tiempo que vienen los seres vivos evolucionando, en algún momento las jirafas, que se estima que no eran de mayor tamaño que un burro, ¿sí?, en una población normal, de cuello corto, alguna jirafa, por una mutación, ¿sí?, nace con el cuello un poquito más largo, ¿sí? Y eso le supone en ese medio una ventaja. ¿Por qué? Porque ella puede acceder mejor a las hojas que están un poco más arriba en los árboles. Y eso hace que esa jirafa, sobre todo si es macho, ¿no?, sea más fuerte, y al ser más fuerte se convierta en el macho dominante, ¿sí?, que en los animales normalmente se llama el macho alfa, ¿no? Entonces ese macho va a tener mayor oportunidad de reproducirse, ¿sí?, y va a ir transmitiendo esa mutación a la población, ¿sí? Cosa que en unas generaciones, volvemos a la fórmula, ¿sí?, en unas generaciones toda la población va a tener ahora el cuello más largo, y los del cuello corto, como están en desventaja biológica en el ecosistema
que no cambia o cambia muy poco, van a desaparecer, ¿no? Otro ejemplo de esto es, por ejemplo, las polillas en Inglaterra. Se dice que antes de la era industrial, ¿no? En los pueblos en Inglaterra, que son muy aficionados, como en La Paz, a tener viviendas con ladrillo visto, ¿no? Las polillas eran de color ladrillo, ¿no? ¿Por qué? Porque suponía poder mimetizarse muy bien en las paredes de las casas y no ser víctima de las aves, ¿no? Que se las coman las aves. Sin embargo, cuando empieza la era industrial en estos pueblos, en Inglaterra, las fábricas producían muchísimo hollín, funciona una fuente de energía de carbón, mucho hollín, y las paredes se van volviendo grises. Y obviamente las polillas ya pierden su ventaja que tenían de estar mimetizadas con ladrillo, ¿no? Ya eran visibles, y obviamente eran más víctimas de las aves. Hasta que al azar, por mutación, aparecen unas polillas grises, ¿no? O aparece una polilla gris, ¿ya? Entonces ellas se podían mimetizar mucho mejor, ¿no? Y con el tiempo, ¿sí? Ahora las polillas son de color gris, ¿no? Han desaparecido las polillas color ladrillo, ¿sí? Entonces esos son dos ejemplos de lo que puede haber ocurrido. Obviamente aquí no había ni polillas ni jirafas, ¿no? Estamos hablando del primer ser vivo, un organismo unicelular. ¿Cuál habrá sido la ventaja de este? La ventaja habrá tenido que ser metabólica, es decir, su capacidad de sintetizar algo. Es decir, todas unas inútiles que se alimentan de la sopa, y de repente una que, sin saberlo, cambió, mutó, ¿sí? Pero ella ya sí, cuando el alimento empieza a escasear, ¿no? Sobrevive porque ella era capaz de sintetizar algo, ¿sí? Y obviamente al ser capaz de sintetizar algo está en ventaja frente a las otras. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que ahora, bueno, las demás se mueren y ahora sí la roja empieza a proliferar, ¿no? ¿Sí? A proliferar, ¿no? Entonces es la que empieza a abundar en el medio. Obviamente, si la roja no cambia, le va a pasar lo mismo que a las azules, ¿no? Entonces, paulatinamente y en mucho, pero mucho tiempo, se ha tenido que ir dando esta evolución, ¿sí? Es decir, la siguiente o las siguientes generaciones con capacidad de poder sintetizar algunas otras moléculas y con el tiempo ir encaminándose hacia la autotrofía, ¿sí? Bueno, ¿cuánto tiempo? Casi 2.000 millones de años. O sea, casi la mitad de lo que tenemos los seres vivos en el planeta Tierra ha tomado la evolución de ser heterótrofos hacia autótrofos, ¿sí? En realidad, si ustedes lo ven desde el punto de vista biológico, ya es circunstancial en que hayan aparecido patas, alas, plumas, dinosaurios, desaparecidos los dinosaurios, mamíferos, etcétera, ¿no? Es decir, los grandes cambios realmente fueron en el sentido bioquímico, fisiológico, bueno, como quieran llamarle, ¿no? No tanto anatómico.